Esto sucedía hace tan solo algunos meses. Muchos de ustedes deben de recordar ese momento porque fue para algunos el remate público más importante que se realizó en el país. Fue transmitido en vivo por televisión, fue televisado por la empresa, por los equipos de la empresa Tenfield y transmitido por BTV. Se trataba del remate de los aviones que habían pertenecido a Pluna y que ahora eran administrados por un fideicomiso. Era de alguna manera lo que parecía el final de una larga historia de la aerolínea de bandera uruguaya, uno de los símbolos del Uruguay durante varias décadas. Parecía el final, pero en realidad no era el final. No era el final. Era el comienzo de una nueva o de un nuevo capítulo de la historia de Pluna, que muerta y enterrada sigue dando que hablar. Todo este proceso que además está siendo investigado por la justicia de crimen organizado, la justicia que tiene varias etapas, ¿verdad? En su haber está investigando, por ejemplo, el proceso de asociación con Leadgate, es decir, el proceso anterior al cierre de la aerolínea, pero también está investigando la justicia qué pasó, cómo se llegó a esta situación actual, ¿verdad? Con este remate que después terminó trunco, más allá de que el caballero de la derecha se llevó o se iba a llevar los aviones, quedó absolutamente en la nada todo esto y surgió después de esto todo un proceso. Y tengamos en cuenta que este remate ocurrió en octubre del año 2012. El diario El Observador decidió realizar una investigación sobre este caso, calificado por el libro Pluna, La Caja Negra, como la crisis política más importante que ha enfrentado el Frente Amplio desde que llegó al gobierno en marzo de 2005. La investigación está expresada o está publicada en ese libro, Pluna, La Caja Negra, que fue editado el lunes con el diario y que hoy sale nuevamente a la venta en una segunda edición. El libro fue escrito por los periodistas Leonardo Pereira y Martín Vigiano, con la producción de Gonzalo Ferreira, Natalia Roa, Natalia Gol y Gabriel Pereira. Martín Vigiano, periodista del diario y uno de los autores del libro, está con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, muchachos, ¿cómo andan? Muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Por qué el Observador decide realizar esta investigación y publicar este libro? Sí, era un proyecto que teníamos desde fines del 2012, cuando en algunos capítulos empezaron a sorprendernos de esta historia, desde la foto para acá. Digamos, como ustedes saben, hubo algunos capítulos bastante increíbles que, bueno, bien podrían ser de una novela, desde el remate, el almuerzo oculto que descubrió Diego Batista, el fotógrafo, con ese registro, y después todos los episodios que sucedieron. En realidad la dirección del diario siempre tuvo mucho interés en seguir el tema. Los periodistas creímos que era un tema en que la gente tenía avidez por saber los detalles, por tratar de entender qué pasaba con esa aerolínea. Y bueno, realmente estamos buscando, sinceramente te digo, estamos buscando un momento como para presentar el trabajo. Y cuando se declaró inconstitucional la ley que creó todo ese remate, el fideicomiso y pasar los aviones a ese fideicomiso y demás, la ley que se llama la salida de Pluna, vimos la beta para empezar ese trabajo. Lo iniciamos en octubre y bueno, fue muy vertiginoso porque todo se nos adelantó cuando aquel 20 de diciembre, muy cerquita de la Navidad, el fiscal Gómez se descolgó con el pedido de procesamiento y la jueza metió preso a los socios de Leadgate. Y si realmente fue, digamos, una decisión conjunta, la redacción, de la dirección, creemos que al lector del Observador le interesaba mucho el tema Pluna, y bueno, la aspiración en este trabajo era apuntar a ese lector que siguió el tema, que conoce más o menos cómo fue esta historia reciente, no la historia completa de Pluna, sino esta historia reciente, y que bueno, ahora estaba queriendo saber un poquito más, y el trabajo apunta a hacer una cosa más de entre telones o de un poco de la cocina y de contar anécdotas, pero no desde lo banal, sino Claro. que sirvan para entender, para transmitir lo que realmente se estaba viviendo en ese momento,
dónde se reunían, quiénes, qué se decían, bueno, quién eran determinados personajes, qué rol cumplieron, y bueno, algún detalle más que quede plasmado en un trabajo que claro, realmente recorre todo lo que ya se ha publicado en ese tiempo, lo agrupa, una forma que creemos que era bastante atractiva, que queda un trabajo único, y bueno, para este trabajo también hicimos una veintena de entrevistas con protagonistas de primera línea, entrevistamos a Campiani, al ministro Pintado, a Paul Elbers, pero también a gente de mandos medios. Ustedes saben bien que son periodistas, sí. la gente de mandos medios siempre tiene el jugo para las historias. El libro comienza, como tú decías, es la última época de Pluna, comienza con el proceso de selección de un socio privado para Pluna, cuando el Frente Amplio llega al gobierno y se encuentra con una situación compleja en la empresa, y bueno, culmina, como decías, con lo que sucedió en diciembre, en diciembre del año pasado. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Repasemos un poco la historia reciente de Pluna. Sí, ese proceso de selección, los oyentes seguramente recuerden que se empezó a gestar en el gobierno de Lacalle la asociación con Barrick, pero que se concretó con el segundo gobierno de Sanguinetti en el 95. En el 96, la I se asoció con la gigantesca empresa Barrick Pluna, con 51% a favor en las acciones de Pluna y 49% de Barrick. La gestión estaba, bueno, era mixta en ese momento, y bueno, tuvo esa experiencia que comenzó a caer cuando la brasilera quebró, y cuando el gobierno del Frente Amplio llegó, asumió nosotros hicimos ahí con varias granadas de mano a punto de estallar arriba de la mesa, porque realmente tenía varios frentes. Digo, parece que muy lejano, pero era el Uruguay del plan de emergencia. Realmente tenía varios frentes el primer gobierno de izquierda, y este era uno, y bueno, decidió hacer un proceso de selección para que un privado se haga cargo. Había realmente decenas de millones de dólares de pérdida al año, y fue la manera que encontró el gobierno del Frente Amplio de encontrar una salida. Allí se contrató a un financista, se le llama broker de origen holandés, llamado Paul Elbers, que no era nadie nuevo para la plaza financiera uruguaya, porque había llegado años atrás, en 2002, a recuperar el nuevo banco comercial, a fusionarlo con otros bancos y fundar el nuevo banco comercial. Y hubo un proceso de selección. Broker Elbers salió a golpear puertas a las aerolíneas y demás, y realizó ese trabajo que le ofreció al gobierno un informe final que nosotros relatamos ahí, donde se presentaban interesados. Ninguna aerolínea se interesó en Pluna, esa es la realidad. Ninguna empresa aérea se interesó, sino que empresas de este corte como Leadgate, que eran sociedades anónimas que buscaban oportunidades para recuperar empresas y luego venderlas. Y bueno, en el informe final de Paul Elbers, el gobierno decidió exigirle a los 2 o 3 interesados que quedaban. Uno era, bueno, efectivamente Leadgate, el segundo era el padre de Campiani, la empresa Advent, y un tercero allí era el hijo del misterioso empresario argentino Yabrán, Pablo Yabrán, que tiene una empresa de charters ahora. Y bueno, y ahí el gobierno exigió a estos 3 oferentes que depositen $2 millones para acceder a la información de Pluna, para entrar a la empresa y adentrarse en lo que era la gestión de la aerolínea, para asumirla. Y el único que depositó esos $2 millones fue Leadgate. Y bueno, el gobierno, por eso dice el exministro Rossi que no había otra opción. Pero bueno, si la historia es contada de esa manera, no tenía otra opción el gobierno, y finalmente Leadgate fue el que fue elegido. Se elige a Leadgate, Campiani y sus socios empiezan a tener los contactos con el gobierno para hacerse de la empresa, y surge un primer elemento que va a ser clave en la historia a partir de ahí, y es la garantía del Estado para la compra de los aviones. Sí. Dice el libro en la página 20, finalmente el lunes 21 de enero de 2008 el gobierno firmó la famosa garantía para que Pluna comprara los primeros 7 aviones Bombardier, lo cual cambió las condiciones iniciales del negocio ofrecido a otros interesados, y se convirtió en un problema para el Poder Ejecutivo cuando años más tarde tuvo que sacar del medio a Leadgate y cerrar la empresa por insolvencia financiera y patrimonial. Es decir, lo primero
que se señala en ese párrafo es, en realidad a todo lo demás no se les dijo que el Estado iba a salir de garantía para la compra de aviones. Claro, no fue una licitación, fue un proceso de selección de privados de forma discrecional, más o menos transparente, pero de forma discrecional. No fue una licitación, pero claramente no estaban las condiciones. Es decir, cuando Paul Elbert fue a golpearle la puerta no les dijo a eso. LAN, a Aerolíneas Argentinas, a todas las aerolíneas que fue a golpear la puerta, no les dijo que el gobierno iba a salir de garante para comprar aviones. Ahora ahí hubo una clave que Campiani consiguió, seguramente negociando bien para sus intereses con el gobierno, que terminó comprometiendo y mucho al Estado y por lo tanto al gobierno de turno. Primero al gobierno de Vázquez y luego al gobierno de Mujica. Sí, los ató de patas y manos porque él estaba tranquilo del riesgo ese gigante que era de comprar los aviones, 140 millones de dólares, no lo asumía y bueno, podía gestionar la empresa con caja y estar tranquilo de que si mañana la empresa le iba mal o a su negocio le iba mal, el gobierno, el Estado uruguayo era el que iba a sacar la cara por esa deuda. Martín, en el proceso de análisis y de confección del libro, obviamente, tú nos decías hace unos minutos, dialogaron con Matías Campiani. ¿Cómo lo vieron a él después de toda esta etapa? No, en realidad nosotros no tuvimos un encuentro con él, sino que intercambiamos varios mails, porque él residía, ahora está en Campanero, en La Valleja, pero él vive en Estados Unidos, en Miami, y en realidad estamos coordinando un encuentro. Esto no sé si debo contarlo, pero está bueno como entretelón del libro, que nosotros teníamos pactado una entrevista con él después de su declaración con la justicia. Algo que nunca sucedió. Nunca sucedió. Claro. Pero en realidad nosotros intercambiamos muchos mails con él, bueno, preguntas, respuestas, correos que iban, que venían y las dudas que nosotros teníamos. Nosotros reflejamos de alguna manera ahí, digo, el libro no es un libro de entrevistas, ni mucho menos, no hay mucho dijo en el libro, digamos. Está la historia contada, el relato, pero además de la versión histórica de los hechos, está también las explicaciones mechadas en el libro de Campiani. Él está muy firme en su posición de que buscó siempre lo mejor para Pluna. Por lo menos con los contactos que tuvo con nosotros nunca asumió, obviamente no asumió los delitos, pero asumió pocos errores. Uno de los errores que él comete es haber subestimado la política aeronáutica argentina, que fue muy agresiva con los intereses de Pluna. Eso es históricamente cierto, pero bueno, él asume el error que lo subestimó. También él nos dijo, y nosotros reflejamos en el libro, que la política, digamos, la escena política uruguaya es muy particular y él con su forma de trabajar un tanto agresiva o avasallante también le jugó una mala pasada. Hay varias anécdotas en ese sentido en el libro. Hay una que fue público en su momento y notorio, el enfrentamiento con Raúl Sendic, el presidente de ANCAP. Cierto. Ustedes cuentan aquí la anécdota de un encuentro entre ambos en el despacho de Sendic en el edificio de ANCAP, donde Sendic terminó echándolo literalmente de su oficina y amenazándolo con que le iba a cortar el combustible por falta de pago. Pero hay un elemento más en esa historia que ustedes cuentan, que es uno de las tantas perlas del collar de Pluna que quizás han quedado por el camino. Dice ustedes en el libro: Sendic pensaba que la deuda de la aerolínea era de $1,5 millones, algo manejable para los niveles de consumo de la empresa. Pero el representante blanco en el directorio de ANCAP, Carlos Daniel Camí, le abrió los ojos. En un encuentro informal, Camí le comentó a Sendic que algunos funcionarios le habían pasado el dato de que la deuda era mucho más abultada. ¿Está seguro?, le preguntó Sendic a Camí, quien insistió en revisar los documentos. Fue así que el presidente de ANCAP se encontró con un panorama distinto al que pensaba. Sendic creía que la deuda era de $1,5 millones y la deuda era de 28 millones de dólares. Lo que había sucedido era que una funcionaria de ANCAP, la gerenta del área económico-financiera, María Giraldes, le había mentido al presidente de la empresa, o por lo menos le había ocultado toda la verdad. Sí, es así. Ella, claro, Sendic cuando lo entrevistamos para este trabajo nos decía que la funcionaria y los funcionarios del área económico-financiero, que, paréntesis, paradójicamente dirigía en ese momento quien hoy es presidente de ANCAP, Coya, claro, la funcionaria decía, sí, ANCAP nos
nos apagó la deuda, no está al día, pero viene cancelando la deuda y ya que están los cheques. Pero pequeño detalle, los cheques eran a 180 días, cosa que estaba expresamente prohibido, tanto en los reglamentos de ANCAP como también un acuerdo anterior de pago del 2008. Ahí estamos hablando del 2009. En 2008, cuando se había cerrado otra deuda más vieja de Pluna en ANCAP, se había establecido un plan de pagos donde se quedó establecido de forma a texto expreso que no se podía pagar a más de 30 días. Y sí, esa funcionaria de hecho fue sumariada y fue sancionada. No tengo ahora el dato de cuál es la situación actual. Sí, claro. pero sí, fue así, y lo reconoce. Había una resolución de directorio incluso que prohibía aceptar cheques que no fueran a más de 30 días. Es así, sí. Y esto generaba que la deuda, en lugar de ser de 1,5 millones, fuera de 28 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que nosotros los periodistas manejamos información, a veces damos por entendido cosas que los oyentes, los lectores no tienen por qué saber. Digamos, Pluna gastaba muchísimo combustible por día, y el presupuesto en combustible de las aerolíneas es muy grande, y dentro del costo es un porcentaje altísimo. Entonces, digamos, si un mes se pasa, 2 meses se pasa, en ese caso se oculta o se miran números diferentes, la diferencia es de mucha plata. Martín, uno de los diálogos también que ustedes mantuvieron para poder confeccionar el libro fue con Paul Elbers. Sí. ¿Cómo lo recibió él? Una persona muy golpeada públicamente, tanto desde el oficialismo como la oposición, y que tú lo relatabas, ¿no? Fue una persona que fue convocada en su momento para dar una mano en el nuevo Banco Comercial, y después apareció su nombre en una tarjeta que le fue entregada a Danilo Astori para que rescatara a Pluna de esa situación en la que se encontrara. Sí, nosotros nos encontramos con realmente un empresario enamorado de Uruguay. Él nos contaba, hay un perfil bastante breve desarrollado en el libro sobre esto holandés. Él llegó a Uruguay en 2002. Otras fuentes nos decían que él venía procedente de la ABN AMRO, y algunas fuentes que lo conocían de la plaza financiera nos decían que era uno de los Golden Boy de la ABN AMRO, que era una de las proyecciones gerenciales del banco. Y vino a trabajar acá primero a la ABN AMRO en los 90, y después el que lo contacta para venir para recuperar y después crear el nuevo Banco Comercial es Alberto Bención. Sí, en ese momento yo me acuerdo que el que fue ministro de Economía, Isaac Alfi, tenía mucha consideración sobre él, y paradójicamente en diputados, en el Parlamento, quien lo criticaba por tener un sueldo de $30.000 en el medio de la crisis era el que después fue ministro de Transporte, Víctor Rossi. Realmente nosotros tuvimos dos encuentros. El primero fue con Elbers, ahí en Positos. Él tiene todavía su boutique financiera que se llama Ficus Capital, que hace negocios en Uruguay, que básicamente se dedica a canalizar y a crear oportunidades de negocios a empresarios que quieren invertir en la plaza local. Y nos encontramos con un tipo que guarda bastante calentura, estaba bastante bronca tenía Elbers con toda la historia, sobre todo con lo que se tejió de las conexiones entre Paul Elbers, que estaba en ese momento en el Banco Comercial, con el padre de Campiani, que fue gerente del Banco Comercial, y con el Scotiabank, que después fue el que prestó el dinero al Estado uruguayo para comprarle a Bombardier los aviones. Elbers cobró $1 millón por esa gestión de conseguir un socio para Pluna. Una cifra que contrasta con los $30.000 que le pagaba el Banco Comercial por mes, ¿no? Claro. Es decir, tenía que trabajar 2 años y medio en el Banco Comercial para juntar el $1 millón que juntó acá consiguiendo un socio para Pluna, ¿no? Sí, y cuando se fue del Banco Comercial en realidad fue un despido, y él cobró otros tantos miles de dólares más, porque si repasamos los diarios de esa época, la presión para que se vaya del Banco Comercial con ese sueldo en el medio de la peor crisis que recordamos los uruguayos era mucha en el Parlamento, y Alfi accedió a que se vaya porque Elbers decía que estaba haciendo su trabajo profesional y que no pensaba renunciar, y después en el juicio se llevó también sus buenos dólares. Otro que cobró sus buenos dólares es el abogado Ricardo Olivera García, quien ha tenido un papel protagónico en todo este proceso. Era abogado asesor de Leadgate, y fue además quien redactó la ley de liquidación de Pluna, ley que luego fue declarada inconstitucional.
Y dice o revela el libro que por ese trabajo de redactar la ley de liquidación cobró $450.000. Sí, Olivera también es otro de los personajes emblemáticos de la historia reciente, y es muy paradójico porque para varios lados donde mire de la historia, Olivera García aparece. Olivera fue abogado de Campiani, fue asesor del gobierno, redactó la ley de Pluna, redactó el acuerdo de indemnidad de Campiani, digamos, llevó el concurso, gestionó el concurso de Pluna Sociedad Anónima con el gobierno en la justicia. Es un tipo que defendió también al gobierno en la Suprema Corte de Justicia. Es un tipo que ha estado bien vinculado, y por eso se lo ha criticado tanto. O sea, el presidente Mujica, de hecho, que se comió la pastilla. Nosotros ahí relatamos otra de las, como yo les decía hoy, anécdotas, pero no desde el punto de vista banal, que se sucedió en el despacho del quien era director de Secretaría del Ministerio de Economía, que sí, sigue siendo asesor del actual ministro Vergara, Pedro Pesteguía, que en un despacho que tiene bastante chico ahí en el piso 3 del Ministerio de Economía, al lado del que tenía Lorenzo, lo sentó y le dijo: bueno, Olivera García, ¿usted está al lado de la patria o de qué lado está? Y Olivera, que lo conocía del CASMU, porque también había recuperado esa empresa de salud con la ley de concurso, sonrió, y bueno, ahí acordaron que iba a cobrar $450.000, lo que según el gobierno era bastante menos de lo que debía haber cobrado, porque esas tareas siempre se calculan de acuerdo a la envergadura del negocio, y que era muchísimo más dinero el negocio de Pluna. Otro episodio que ha tenido poca difusión, pero que habla de alguna manera de todas las irregularidades que se cometieron en Pluna en todo el proceso, y de la gente que se ha beneficiado, en definitiva, con esto, que fue una crisis para el país, y por lo tanto una crisis en la que los uruguayos tuvieron que poner mucho dinero. Es el episodio de quien era el presidente del sindicato de Pluna. Recuerdo que aquí tratamos el tema en el programa, incluso lo hablamos con el presidente actual del sindicato, quien se enojó mucho en una entrevista al aire porque le sacábamos el tema. Dice el libro: el declive de Pluna lo encontró a Campiani haciendo malabares con los dólares. Según cuentan algunos de sus proveedores, a casi nadie le pagaba en fecha, así se tratara del servicio de catering, de los uniformes o de la empresa encargada de transportar maletas, siempre transfería los pagos unos meses hacia adelante. Y cuenta que uno de los líderes sindicales de Pluna del momento era el presidente del sindicato, Fernando Tato Alberti, ahora expresidente del gremio. Había sido sumariado a principios de 2012 cuando se comprobó que bajaba selectivamente los precios para algunas agencias de viajes, con lo que generó perjuicios económicos a la aerolínea por unos $200.000. El PIT-CNT lo defendió hasta que Alberti comenzó a negociar el despido mano a mano con Campiani, y de ese acuerdo con su patrón, firmado en junio de 2011, que incluyó una cláusula de confidencialidad para no explicar los términos del pacto, se benefició con un despido de $180.000 y la promesa de otros $70.000 más adelante. Según cuentan allegados a Lidgate, Alberti era visto junto al senador Moreira como el principal enemigo, aunque convivía con sus jefes en la empresa. Es decir, el presidente del sindicato de Pluna estafó a Pluna en $200.000 y luego negoció un despido cuando Lidgate lo iba a denunciar en la justicia penal, de otros $180.000 más $70.000, que no sé si los habrá cobrado los otros $70.000. Sí, no creo. Sí, es otra de las perlitas también. Fue recordado, como vos decís, ustedes lo trataron, se trató en la prensa uruguaya, pero quedó de lado, y era una perla que era bien interesante recordar. En ese momento había otra involucrada, una funcionaria de Pluna, que nunca salió a la luz su nombre y no tiene por qué salir, que cuando los directores de Pluna la enfrentaron, reconoció la maniobra que hacía junto a Alberti y accedió a renunciar. Alberti se paró firme, y según nos decían ahora los entrevistados cercanos a Campiani, estos mandos medios que yo te hablaba, de Lidgate, nos decían que en ese momento ellos sopesaron, porque claro, Alberti se vio acorralado y intentó amenazar con hacer paros y medidas que puedan afectar la operativa de Pluna. ¿Qué pasa con eso? Si se paran los aviones, se cancelan vuelos, se pierde dinero, y se pierden clientes, y se daña la confianza de la aerolínea, una cosa tan preciada. Entonces, según nos decían, Campiani ahí sopesó el hecho de que se pueda concretar un paro, más allá que después se pueda comprobar que había robado, que había estafado Alberti a Pluna, pero bueno, eligieron darle ese dinero, que se vaya callado la boca, y que
y que no nos afecte Pluna con la empresa. Bueno, es incomprobable porque por lo menos nosotros no tuvimos acceso a ninguna versión de ese acuerdo de confidencialidad, ni tampoco sabemos lo que muchos sospechan de qué sabía Alberti que no le convenía que saliera a luz a Campiani. Pero claro. bueno, eso es parte de la fantasía, nosotros no tenemos por qué divulgarlo porque es una especulación y no es información. Claro, sí, lo concreto es que Alberti bajaba el precio de los pasajes beneficiando a 3 agencias de viaje. Notoriamente ahí había una relación con esas agencias que se veían beneficiadas y bueno, y esa estafa alcanzó los $200.000 según las estimaciones. Otro episodio que de alguna manera demuestra, pues aparte, claro, fue una situación muy incómoda porque el PIT-CNT lo respaldó. Incluso me acuerdo que hubo algunos paros y algunas movilizaciones porque era el presidente del sindicato. Seguramente el PIT-CNT no sabía que estaba defendiendo una estafa. En algún momento habrá sido advertido de cuál era la situación, ¿no? Está bien, y es una reacción bastante lógica y bueno, y entendible de los sindicatos y más de la central sindical. Primero defender al trabajador y después si se comprueba que estuvo mal el trabajador, quitarle el respaldo. Eso tampoco es un cuestionamiento al PIT-CNT, pero sí, fue así. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de todo este proceso? Buena. Sí, a Leo no sé, porque en realidad fuimos a algunas entrevistas juntos, nosotros nos separamos porque fue muy poco el tiempo que tuvimos para escribirlo y para hacer la investigación, pero en realidad a mí me sorprendió, digamos, no, capaz que hay algún episodio concreto, me dio mucha gracia, por ejemplo, toda la gente que fue al gobierno, se reunió con el gobierno para manifestar su presunto interés por Pluna. Era gente que decía ser de una empresa y no era, que iba con tarjetas tachadas con lapicera, mal vestidos, según me decían en Torre Ejecutiva. Eso parecía increíble. Eso bueno, cuando, en una etapa más reciente, cuando se estaba después del remate. Después del remate. Después del remate, claro, cuando Como ya había dicho públicamente que no iba a comprar los aviones y estaba en ese momento que se hablaba de vender o adquirirle el boleto de reserva, que era, bueno, el aval, digamos, comprarle el aval para tener el derecho a comprar los aviones. Uh-huh. Ese caso puntual a mí me generó mucha gracia porque, digamos, fue muy pintoresco, pero yo te diría que en realidad lo que a mí más me sorprendió fue la forma en que el gobierno manejó esto. Es decir, no sé, yo no voy a calificar, pero digamos, todo el mundo, o todos, la justicia también lo determinó así, pero todos vemos o sospechamos que no hubo corrupción en este caso, pero sí fue un mal manejo. Yo diría que fue muy ingenuo el gobierno, porque mínimamente fue ingenuo el manejar algunas cuestiones. Por ejemplo, ahí en el libro el ministro Pintado dice que él se imaginaba el remate de Pluna como uno de los remates de Babastro, donde la gente levanta la mano. Es impresionante la ingenuidad de esa frase, sí. Eso estaba lejos de la realidad y los operadores se lo habían hecho saber al ministro y todo el gobierno sabía. Por algo se suspendió la primera fecha del remate. No había nadie para presentarse, a pesar que el gobierno dijo que había 3 o 4. Y en realidad, si vos, ante esa pregunta yo te digo, el manejo ingenuo del gobierno en algunos puntos, sobre todo después del cierre, me parece que es lo que a mí más me sorprendió, corroborar eso, que de pronto faltó un poco más de audacia, no sé, yo no sé quién decir, qué es lo que tiene que hacer el gobierno, pero viendo los hechos a mí me sorprendió, me impresionó eso. Claro. Ahí la historia se quiebra porque más allá de que las resoluciones de la justicia se dieron el mismo día para los socios de Leadgate y para Lorenzo y Caloia, notoriamente fueron procesados por situaciones distintas. Sí. Y son 2 historias que están entrelazadas pero que no son la misma historia. La historia se quiebra en el momento que el Estado se hace cargo de Leadgate y se hace cargo de Pluna, y Leadgate se retira del negocio. Y ahí en el libro queda muy bien expresado la desesperación en la que ingresa el gobierno y comienza a cometer errores uno tras del otro, seguramente muchos involuntarios, quizás muchos otros voluntarios, pero lo cierto es que comienza a cometer errores y está muy bien, por ejemplo, descrita la desesperación del ministro Lorenzo intentando conseguir a alguien que se presente a esa subasta y compre los aviones, al punto de levantar el teléfono, llamar al Banco República y pedir que se otorgue el famoso aval, lo cual lo termina comprometiendo con la justicia al punto de tener hoy un pedido de procesamiento, ¿no? Sí, esa desesperación, claro, eso es lo que roza con lo que está investigando la justicia, pero también se expresa la desesperación de Lorenzo cuando también levantaba el teléfono para llamar a
a los que gerencian el aeropuerto de Carrasco para decirle que, porque el remate se iba a hacer ahí primero, sí, el 15 de septiembre, y llamarlo para decirles en los días previos que hagan bulto, que llenen sillas, que inviten gente, que hagan que alguien compre los pliegos para ir a ver los aviones, que la prensa se entere que fueron empresarios a ver los aviones. Digamos, ahí también se expresaba la desesperación, y también fue lo que te decía que me impresionó, el manejo por lo menos ingenuo del gobierno. Martín, para terminar, ustedes cuentan en el libro la anécdota de la foto. La foto es de alguna manera la cereza de la torta de toda esta historia. Una foto que ya no pertenece al Observador, más allá de que el fotógrafo que la sacó trabajaba para el Observador, pues se transformó en el símbolo del desenlace, ¿no? Contanos cómo fue la historia de esa foto. La verdad que tuvimos suerte ahí. Hay veces que los periodistas tenemos que tener un poco de suerte. Me acuerdo que eso fue 2 días después del remate. Yo venía para el diario, yo vivo bastante lejos acá de Montevideo, allá en el Pinar, y tengo 1 horita de viaje en ómnibus, y me suena el celular al mediodía y me llama una fuente, un dirigente político que está expresado ahí en el libro, no tengo por qué ocultarlo, es el exdiputado Álvaro de Lorenzo, que ahora reside en Maldonado, y me dice, en tono misterioso y alarmado, me dice: mirá que estoy almorzando en Lindolfo y vi pasar a López Mena, lo cual, digo, no me sorprende. Me dice, porque yo soy vecino de López Mena, vos sabés, sí, viven los dos en Maldonado. Pero mirá que hace un minuto acaba de entrar Lorenzo por la misma puerta lateral y están reunidos. Y bueno, ahí llamé para el diario. ¿Qué pensaste en ese momento? Y en realidad, no, digamos, se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. ¿Lo dimensionaste o llamaste por rutina al diario? No, llamé muy excitado, claramente, no. Claro, hay que entender que hoy, si uno le dicen, bueno, se está reuniendo Lorenzo con López Mena, capaz que no le da la trascendencia. En aquel momento había pasado el remate hace 48 horas, estaba muy caliente todo. Claro, empezás a fantasear. Pero ahí, bueno, llamamos para el diario, hablamos con el editor Gonzalo Ferreira de la Actualidad y con el editor de fotografía Armando Sartorotti, y me acuerdo que estaba ahí de guardia a esa hora, al mediodía, Diego Batiste, compañero fotógrafo, y se fue volando, y le dijimos que seguramente no lo dejaran entrar al almuerzo, porque si bien Lindolfo, ahí en la Ciudad Vieja, en la calle Lindolfo Cuestas, es un lugar, digamos, público, digamos, una empresa privada, pero puede entrar cualquiera, seguramente no lo dejaran entrar a ese salón privado. Entonces Diego fue directo, preguntó por López Mena, y una moza que, bueno, pobre, capaz que después tuvo un problema, lo acompañó hasta el fondo, y mientras iba llegando, Diego, sin levantar la cámara, sacó la foto, él la llevaba colgada y sacó, digamos, a la altura de su pelvis, sacó la foto, y son las que están, digamos, no, él nunca hizo el gesto del fotógrafo de poner el obturador en su rostro, y sacó las fotos desde allí, y cuando él sale, yo ya había llegado a Lindolfo. ¿Y él llegó a ver la foto que había sacado? Porque la foto es perfecta, claro, si le hubiera pedido que posaran, no posaban así. Sí, tal cual. Por eso te digo que tuvimos suerte en que nos avisaran, porque tuvimos suerte en que la moza lo acompañara al fondo, en que él sacara la foto. Y sacó la foto sin mirar por el obturador, con lo cual... Sacó por instinto ahí, al tum, digamos. Es como patear un penal con los ojos cerrados. Sí, realmente, y con la pierna inhábil. Y salió, y yo estaba en la vereda ahí, porque ya a esa altura se habían dado cuenta que había un periodista sacando fotos, trancaron el restaurante. Yo me acuerdo incluso que el cuidador de coches ahí nos maltrató, pero eso ya ni importa, porque nosotros teníamos el material. Y cuando Diego me muestra en la cámara la foto, ahí sí nos cayó la ficha, porque vimos a un protagonista en el que Álvaro Lorenzo no había reparado. Claro. Y es que además de López Mena de Lorenzo, estaba Hernán Calvo, el caballero de la derecha, y ahí nos cerró, y realmente la foto fue un clic, ¿sí? Porque ahí se disparó. Esa tarde me acuerdo que se filtró por parte de López Mena con sus operadores, filtró que él estaba negociando con el gobierno para disminuir el impacto, digamos. Claro, claramente. Ustedes publicaron la foto, esto va más allá de Pluna, más por razones profesionales que te lo pregunto. ¿Publicaron la foto en la web o la guardaron para la tapa del diario? Esa fue una discusión que tenemos con todos los contenidos del diario. Siempre. Me imagino, porque eso es típico de las redacciones de los diarios con la web, ¿no? Claro. Nosotros acá hay una apuesta muy fuerte a la web, y sí, todos lo recordamos acá. Estuvimos no digo a punto de publicarla, pero fue una discusión bueno, la publicamos, alguien más la tiene, y nosotros tratamos de explicar lo que estuvimos ahí, que realmente nadie la tenía, porque era un encuentro privado en que entramos, salimos y tuvimos toda esa suerte que yo te contaba. ¿Y la publicaron en la tapa del diario? Y la publicamos en la tapa el otro día, sí, generó mucha repercusión,
de inmediato, porque digamos, uno lo ve en perspectiva y sí tiene un valor histórico importante. ¿Alguien llamó al diario para evitar que se publicara? Mirá, a mí no sé si a la dirección, a los jefes, editores jefes, a mí no, a los periodistas acá que estamos escribiendo las notas, no. Bien. Pero sí hubo ese trabajo que yo te decía de operación para explicar de qué se trataba, porque ya, para restarle impacto. Claro, López Mena presumía que el observador iba a informar de esa reunión, que ya no era pública. Claro. Incluso cuando yo lo abordé, cuando salió López Mena en su Mercedes, me hizo no con la cabeza, ya estaba entregado, así que y en las horas posteriores con esos operadores, claro, hizo saber su versión, que igual con la foto no había versión que valiera porque era muy gráfica. El libro se vuelve a editar hoy con el diario, así que se puede comprar. ¿Cuánto sale? Sale el diario, que sale 30 pesos, y hay que poner 250 para que tenga el libro. Realmente quedó muy prolijo, usted tiene una copia ahí, bueno, con un buen bueno. papel satinado. Digamos, no es un suplemento del libro, sino que es un libro. Un libro, además está acompañado por algunos documentos como los documentos de la justicia, de los procesamientos. Sí, que son un poco largos, pero también son documentos históricos que está bueno reunirlos en ese trabajo. Sin duda. Y es un libro corto también, Leandro. Leandro, perdona que te interrumpa, sí. Pero es un libro corto. Eso también aspiramos a que sea una cosa, tampoco no sea una masa para el lector. Tiene 120 páginas del relato y después se acompaña con esos documentos. Martín, gracias por estos minutos, felicitaciones por el libro y bueno, ya saben, están los kioscos con el diario y 250 pesos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, para ti, para Alejandro, para la muchachada y un abrazo. Muchas gracias. Bien, Martín, gracias. Arriba, chau. Martín Mijano, periodista del diario El Observador, coautor de este libro Pluna, la caja negra.